Hola, apreciados hermanos, de nuevo les doy la bienvenida. Se cortó, estoy en este momento grabando, esta es la 1:05 de la tarde. No lo hice esta mañana porque tenía otros compromisos, pero aquí estoy de nuevo después de haber trabajado toda la mañana haciendo otras actividades. Me saqué un tiempito y dije, yo voy a continuar el proyecto de Vive tu vida con interioridad. Entonces estábamos hablando que para vivir es que hemos nacido. Para vivir estamos aquí. Hemos vivido, hemos venido a este mundo para vivir. El único propósito. Por eso yo les digo, mire, les quería decir esta reflexión antes de iniciar o de continuar el proyecto que estamos realizando. La reflexión es la siguiente. Pongan atención. Hay varios seres o grupos o sectores o instituciones que se toman la atribución de componernos la vida, de manejarla o de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, está el aspecto político. Entonces los políticos nos dicen cómo nos debemos organizar como sociedad. Está el aspecto económico. Los economistas o el ámbito económico nos dice cómo debemos ser la productividad, consumir y producir, un círculo. Los religiosos nos dicen el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo. Y la ciencia nos dice cómo vivir, qué nos prolonga la vida y qué no. Esos cuatro flagelos o esas cuatro instituciones para mí son diabólicas. Nos quieren decir a qué es que hemos venido a este mundo. ¿Y qué es lo que los ampara? La educación. Entonces, la educación ampara estas cuatro instituciones. Porque toda la formación académica que se da en los colegios y que se da en las universidades tiene que ver con estas cuatro. Por ejemplo, dicen que no hay religión, pero siempre hablan de lo moral. Todo es moralismo. Eso es lo que se enseña en la escuela. Se dice que no se habla de política, pero todo tiene que ver con la organización social que estamos teniendo. Dicen que no se habla de economía, pero sin embargo, todas las profesiones que los muchachos estudian, solamente el propósito es de mantener el sistema. Médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y otras clases ahí de profesiones que van saliendo. Pero para mantener el statu quo, para mantener el sistema. O medicina, la ciencia. Entonces ve que son los cuatro. La educación es la que más está a favor de sostener estos cuatro. Entonces yo le digo lo siguiente, que ¿a qué hemos venido a este mundo? A vivir. Entonces, para vivir, tú no necesitas la economía, ni la política, ni la religión, ni la ciencia. Porque si no, toda la vida vas a ser tú un niño, un bebé, a quien hay que estarle diciendo, un papá. Toda la vida necesitas un papá, un padre, que te guíe. Entonces nunca vas a madurar, nunca vas a pensar por sí mismo. Cuando yo te hablo de la vida con interioridad, pues tiene que ver que tú tienes que saber cómo organizar tu vida, porque ya tú sabes a qué has venido a este mundo, a vivir. Entonces, ¿cómo vas a vivir más y mejor? Para prolongar uno la vida aquí tiene que vivir más, pero para vivir más tiene que uno vivir mejor. Esa es la estrategia. En política, en economía, no te tienen que decir a ti qué es la productividad, porque tú ya la sabes. Tú ya sabes qué es ser productivo en esta vida. Cómo produces, cómo te sostienes. Pero no tienes que venir a alguien a decirte, vea, consuma y produzca, consuma y produzca y vuélvate así. No puede ser. En la religión, ¿quién te dice a ti que alguien te tiene que encauzar unas reglas, una religar para tú relacionarte con la divinidad o para tú vivir la vida? ¿De qué no? No se necesita. O la ciencia. La ciencia, sobre todo cuando está amañada en un sistema como la Organización Mundial de la Salud, que son medicamentos hechos en laboratorio. Y ojalá fuera la alimentación la que nos diera la salud. Pero hablando de esos cuatro, esos cuatro te matan. Y tú viniste a vivir. Tú viniste aquí a vivir, a tener vida, vida en abundancia. Pero esos cuatro flagelos te matan: la política, la economía, la religión y la ciencia. Entonces, yo como no sé de política, entonces la dejo a un lado. Como no sé
de ciencia, la dejo a un lado. Como no sé de economía, la dejo a un lado. Pero sí me toca hablar de lo que me corresponde a mí, la religión. ¿Y qué es lo que yo te digo? Seamos espirituales. Desde el punto de vista de la espiritualidad, de la interioridad, tú vas a saber cómo vivir mejor la vida. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir más y mejor en este mundo? El tiempo que te corresponde vivir. Porque la naturaleza ya te dotó para la vida. Entonces estás aquí viviendo. Y al nacer te dio un sistema para vivir. Que el sistema que yo te digo para vivir, el sistema para vivir es, ya lo sabe, ¿verdad? Respirar, dormir, tomar agua, comer y hacer ejercicio. Vea que da casi con los 5 sentidos. Eso se lo voy a decir más tarde. Como cada uno de estos tiene que ver con los 5 sentidos que tenemos. La vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Tiene que ver el respirar, el comer. Es muy simbólico esto. Tenemos 5 sentidos y tenemos 5 cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué nosotros no relacionamos la espiritualidad con la vida? Porque nosotros relacionamos espiritualidad con religión. Habría mucha tela que cortar si les hablo de política. Yo les digo aquí que no sé, porque no me quiero meter con eso, pero yo también sé de política. Y habría mucha tela que cortar si les hablara de economía o de ciencia. Pero solamente me quedo con la religión. Con la religión porque es lo que yo sé. Y nadie me puede decir que no sé, porque yo estudié esto. Estudié teología, estudié filosofía, fui 10 años sacerdote católico romano. Y sé el ambiente religioso, y soy ministro, soy pastor, estoy en la iglesia metodista. O sea que yo sigo teniendo contacto con la palabra. Entonces nadie me puede decir que no tengo autoridad en esto. Yo tengo toda la autoridad, porque es lo mío. Ahora que lo alimento con otras cosas, por ejemplo, soy periodista, comunicador social y periodista. Entonces ahí alimento mi proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? El proyecto es que tú, si quieres de verdad vivir en esta vida, y vivirla bien, vivirla saludable, vivir con buenas relaciones, vivir sin tantos afanes y tantos acosos, pues seas espiritual. ¿Por qué no eres espiritual? Porque tú relacionas religión con espiritualidad. Ahora, yo no te estoy quitando el cristianismo, al contrario, te estoy diciendo que seas un buen cristiano para que tengas una buena vida. Y teniendo una buena vida significa que eres espiritual. Yo te digo, tú eres un buen cristiano, entonces eres espiritual. Y si eres espiritual, tienes buena vida. O sea que va como el círculo. Pero ¿por qué tú no sabes cómo nació el cristianismo? Tú no puedes ser un buen cristiano si no sabes cómo nació el cristianismo. Es que hay que ir a las raíces. Entonces te estoy diciendo cómo nació el cristianismo. Y ya te dije que el cristianismo nació de 2 corrientes. Una corriente judía y una corriente pagana. Y ahí se mezcló el café con la leche. Café con leche. Lo puedo decir de otra manera, porque lo puedo decir que es como la pintura. Que tú echas 2 pinturas, pero no, como no sé si combino el rojo con el azul que sale, el amarillo con el verde que sale, como no puedo decirlo así porque no tendría que preparar, entonces yo sí sé que sale cuando combino café y le echo leche. Y alguien puede decir, no, pero yo quiero es café. Ah, pues búscalo, ahí está el café. No, pero yo quiero leche. Búscalo, ahí está la leche. Pero ya no se puede sacar porque ya es café con leche. Tendría que hacer un proceso muy grande para poderlo sacar. Entonces, tú, si eres cristiano, eres pagano. ¿Qué vamos a hacer? Tienes todas las costumbres, los detalles, las características del mundo pagano. Y por eso en la Biblia pues hay mucho paganismo, pero el pagano no es malo. ¿Quién te dijo a ti que el paganismo era malo? Al contrario, el paganismo es supremamente espiritual. Pues ya te digo, una religión pagana es la egipcia. Y sin embargo, la egipcia es la que te enseña a ti que tú vives por la naturaleza. Porque el río Nilo sube y baja, se seca y crece.
y en ese proceso da vida. ¿Ve? Entonces lo aprendió la naturaleza. Miró las estrellas y dijo, cuando esa estrellita esté allá, el río baja. Cuando esté allí, el río sube. Luego allí podemos sembrar. Astronomía. Esa es la vida espiritual, cuando tú relacionas toda tu vida con la naturaleza, contigo, porque respiras. Es que yo te digo, no sé cómo decirlo, no, o sea, no hay otra manera de impactarte. Pero si la vida es respirar y la respiración está en la naturaleza, ¿qué tienes que hacer tú? Pues consumirlo en la naturaleza. Entonces nos han metido, engañadamente, nos han engañado, decir que la religión pagana, pues la religión pagana es la religión natural, la de la naturaleza. La fe pagana, la de la naturaleza. Ahora, ¿qué aporta el paganismo al cristianismo? El paganismo aporta al cristianismo la relación con la naturaleza. ¿Y qué aporta el judaísmo? El mesianismo. El mesianismo, que es el Salvador, que es el que viene a restaurar nuestra mentalidad. ¿Por qué es tan atractivo el cristianismo? Porque tiene esas dos fuentes. Como yo decía, esas dos, la ramita y el báculo y la ramita de Egipto, pero ya ahorita con el cristianismo ya pasamos a otro nivel. Y no se vengan a escandalizar los más religiosos. Yo sé que ustedes, los que me ven, no son religiosos, porque si fueran religiosos ya me hubieran apagado. Pero ustedes que me ven saben que no nos puede escandalizar, porque si Jesucristo es la divinidad, el centro del mundo, es el que tenía que venir, pues vemos que después de Jesucristo no hay más nada. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice la misma palabra que de muchas maneras habló Dios. Y últimamente lo ha hecho a través de Jesucristo. Y si leemos a Romanos 2, en el capítulo 2 de Romanos dice, ya lo expliqué en otra ocasión, pero ahorita lo quiero enfatizar, dice que los judíos se salvan por la ley. Y los gentiles, o sea, los paganos, se salvan por la ley. ¿Cómo es que los dos se salvan por la ley? Sí, porque ambos llevan la ley escrita en su corazón. El judío creía que era solamente él. Y el pagano decía, no, yo ya no tengo que hacer nada de eso. Ahora, como yo le expliqué el domingo, la circuncisión era simplemente la firma. Ahora, ¿nosotros cuál es la firma? Pues la de Jesucristo. Jesucristo. Somos cristianos. Esa es la firma. Muy bien. No sé si me voy a entender, pero bueno. Lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿De dónde nació el cristianismo? El cristianismo nació de dos fuentes. Del judaísmo y del paganismo, que lo habían abstraído, lo habían chupado de todas partes. Los romanos. Antonio Piñero dice que es como un lago, que donde vienen muchísimas fuentes. Y el lago se revuelven todas las aguas y aparece algo nuevo. Yo lo digo café con leche. O sea que echamos café, echamos leche, revolvemos y ya tú no ves el café, ni ya tú ves la leche. Pero ves otra cosa, sale otra cosa nueva. Pues de eso es que se trata. Ahora, ¿cómo nació el cristianismo? Yo digo que nació estas dos fuentes. Nació del paganismo, nació del judaísmo. Esas dos fuentes son las productoras del cristianismo. Y eso hay que profundizarlo y hay que estudiarlo un poco más. Ahora, les voy a decir es cómo se hizo. ¿Cómo se hizo esa mezcla? ¿Cómo alguien le echó café al vaso y alguien le echó leche y apareció? ¿Cómo se hizo? Eso es lo que les estoy explicando. Muy bien, entonces voy a dar la cámara para continuar, porque esto vamos a ir yo creo hasta el sábado. Pero esto es muy atractivo, muy apasionante, para que tú te animes, para que tú te entusiasmes y no te desanimes en esta vida. Muy bien, ayer les explicaba que habían tres palabras: ungido, movimiento y institución. Tres palabras que ese es el proceso que ha tenido el cristianismo. Parte de la unción, ungido, es Cristo, es Mesías, es Jesús el ungido, el Salvador. Luego se vuelve un movimiento y luego se vuelve una institución que se llama iglesia. Ayer les decía, cada vez uno va aprendiendo un poco más, pero mire, la palabra Jesús, primero que el cristianismo se escribe en griego. El cristianismo no se escribe en arameo, ni se escribe en latín, ni el cristianismo se escribió en hebreo. No.
El cristianismo se escribió en griego. El cristianismo se escribió en griego. ¿Por qué? Porque era el lenguaje que hablaban para el pueblo de esa época. El pueblo, muy poquitos hablaban hebreo, o de vez en cuando, o sea, un sector hablaba hebreo, otro sector hablaba arameo, otro sector hablaba latín. Casi todos hablaban griego porque Alejandro Magno y compañía, toda esa gente les había impuesto ese idioma, entonces lo hablaban. Los de Galilea que tenían negocio, que eran hebreos, hablaban hebreo, pero para negociar con los griegos, con los que estaban a su alrededor, pues hablaban griego. Había que era instruir en esta nueva religión, instruir al pueblo griego, o sea, al imperio romano que hablaba griego. Por eso se sabe cuándo fue que se creó el cristianismo. Por eso se sabe muy bien. Entonces, la palabra Jesús no existe. La palabra Jesús no existe en hebreo. Existe Yahshua o Josué, pero no es Jesús. Porque si vemos en griego, la palabra Jesús es más parecida a Isis, Horus, a Isis allá, al de Egipto. Es más parecida, viene más de la raíz de allá. Cristo es griego, es una palabra griega. Cristo no está en la Biblia del Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, porque ellos fueron los creadores del Nuevo Testamento. Pero no está. Y la palabra Hijo de Dios tampoco está. Aquí los puse en rojito. Lo que no existe en la Biblia de los hebreos, o sea, en el Antiguo Testamento, ni existía la palabra Jesús, ni existía la palabra Cristo, ni existía la palabra Hijo de Dios. Podemos hoy día, los hebreos pueden traducirla, pero en la Biblia de ellos no existían estas palabras. Ni existía la palabra Jesús, ni Cristo, ni Hijo de Dios. Eso fue el aporte de los romanos. Ahora, desde el punto de vista hebreo, arameo, que fueron tomando palabritas, por eso en la Biblia hay ciertas palabritas que se habla, por ejemplo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ve? Así existe el palabra Mesías, Maestro, Emmanuel, Hijo de David, Hijo del Hombre, Rey de los Judíos. Eso sí existe en hebreo, pero no existe ni Jesús, ni Cristo, ni Hijo de Dios. Hoy día los mesiánicos, los que se están promoviendo al Jesucristo desde el punto de vista del Mesías, del mesianismo, desde los judíos, pues ellos dicen que Jesús es Yahshua, pero eso no existe. No hay traducción que traduzca del hebreo al griego, que Josué es Yeshua. No es así. Jesús es una palabra netamente griega, es una palabra latina. Cristo es una palabra griega. Hijo de Dios es una palabra, es un término, una concepción. Hijo de Dios. Para los judíos no existía la palabra hijo de Dios. Nadie era hijo de Dios. Eran hijos de David, pero no eran hijos de Dios. Entonces, luego ellos crean aquí el cristianismo, lo crean acá en la época de los Flavios, pero los Flavios la ponen como si se criaron acá, como si se creó aquí, atrás. ¿Por qué la ponen atrás? Porque a ellos les conviene quedar bien parados ellos y mal parados la familia o la dinastía Julia Claudia. Y de ahí se viene. Ya esto les expliqué ayer, ustedes ya miran el video. Yo hoy les había prometido que iba a probarles por qué aquí fue donde se creó el cristianismo. Aquí. Que en Roma fue donde se creó el cristianismo. En Roma fue donde se escribieron el Nuevo Testamento, se escribió fue en Roma. La historia se crea en Roma, se escribe en Roma, con historia de atrás y con historia de otros lugares. De los egipcios, de los de Babilonia, de los de Grecia, de los de persas, todas esas historias están dentro del Nuevo Testamento. Por eso cuando uno lee el Nuevo Testamento, hay personas que son muy inteligentes, leen el Nuevo Testamento y dicen, pero yo que soy judío, yo veo que esto también está en tal parte. Pues claro, porque viene de los judíos, porque aportaron entre los judíos, sobre todo la parte del Mesías. Llega otro y dice, bueno, yo que soy egipcio, si leo el Nuevo Testamento, pues esa historia me la enseñaron mis papás. Pues porque vienen también de los egipcios. Y así dicen los de Babilonia, y así por eso se cruzan. Porque el café con leche, como les digo, la leche y el café. Los romanos habían bebido de todas esas culturas y habían adoptado esa cultura.
Los judíos habían bebido de todas esas culturas, como lo he dicho en otros videos anteriores, y al hacer la mezcla, la combinación, mixtear, como dicen aquí en Estados Unidos, mix, entonces aparece un nuevo movimiento, y es el cristianismo. Les voy a probar por qué es aquí, en la familia Flavia, donde aparece el Nuevo Testamento. Porque unos dicen que aparece aquí atrás, en la familia Julio Claudia. ¿Por qué? Porque aquí se habla de Nerón, aquí se habla de los personajes de Roma, los emperadores, Tiberio y Claudio y todo eso se habla en el Nuevo Testamento. Pero no, es porque ellos le quieren echar el agua sucia. Ahora, estas palabras ya existían, estas palabras sí existían. ¿Por qué no fue después? Porque no aparece, nada de esto aparece en el Nuevo Testamento. Aparece sí en la historia de la iglesia. Todos estos aparecen que siendo perseguidos y eso. Pero no aparecen en los 4 evangelios, las 14 cartas de Pablo, las 7 cartas apostólicas, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Son 27. No aparecen más de aquí para adelante. Luego se tuvo que escribir aquí. Aparece de aquí para atrás. ¿Pero por qué? Porque estos fueron los que lo pusieron. ¿Por qué los Flavios fueron los que crearon el Nuevo Testamento? Ya les voy a probar. No termino hoy, porque no me alcanza el tiempo, pero por eso es lo que les estoy probando. Entonces, la dinastía Flavia fue la que vivió entre el año 69 y 96. Más o menos las personas que tienen el Nuevo Testamento dicen que más o menos aquí se escribió el Nuevo Testamento, pero con historia de atrás, ¿vale? Que Jesús en el año 1 nació, aunque otros dicen que 4 años antes de Cristo, pero no me voy a meter en eso porque es otra explicación, pero que nació antes y que después fue que se escribió la Biblia. ¿Ve? El Nuevo Testamento se escribió después que Jesucristo, 40, 50 años después, y claro, aquí da muy bien. El escritor, mire, esto me atrevo yo a decir porque lo dicen en muchas partes de la historia, y cuando uno ya se cerciora, ya uno se da cuenta. El escritor Flavio Josefo escribe de Tito, o sea, de Tito Flavio César, y son hechos que se le atribuye a Jesús en los evangelios. Cuando una persona lee a Flavio Josefo está hablando de Tito Flavio César. Y cualquiera que esté leyendo el escrito de Flavio cree que está hablando de Jesús. ¿Ve? ¿Por qué? Parecería que estuviera hablando de Jesús. Le dice las mismas características, las mismas cosas. Hasta milagros hizo. Le devolvió la vista a un ciego. Hizo caminar a un cojo, echándole barro. Eso lo dice Flavio Josefo. Y Flavio Josefo vivió muchos años antes de aparecer lo que llamamos hoy día lo de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia se basa en Flavio Josefo. Pero Flavio Josefo no habla de Jesucristo tanto, habla 2 o 3 palabritas, pero sí habla de César, habla de Tito Flavio César. Y son hechos que se le atribuyen a Jesús en los evangelios. Los Flavios son los que producen el cristianismo. La familia Flavia son los que producen el cristianismo. ¿Con qué propósito? Para que haya paz romana, para que haya una nueva expectativa, para que haya una nueva visión, un nuevo enfoque, un nuevo compromiso de los ciudadanos, para que adquieran hábitos nuevos, para que no sea una religión apagada, sino que sea una religión actualizada. Por eso lo hacen. Es nuevo, por eso el cristianismo es tan atractivo. Luchó mucho para imponerse, pero hoy día las personas viendo la historia de Jesús como se presenta, cualquier persona queda conmovida, porque es una historia maravillosamente contada. Muy bien. Antes de la familia de la familia de los Flavios, Vespasiano, Tito y Domiciano, estos son hijos de Vespasiano. Antes hubo estos personajes. Julio César, que no llegó a ser emperador. Augusto sí llegó a ser emperador. Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Recuerda que ponen a Nerón persiguiendo a los cristianos en el Coliseo romano. Y sin embargo, el Coliseo romano jamás no estaba hecho cuando este personaje estaba. El Coliseo romano lo hicieron fue después, cuando ya estaba Vespasiano, que lo empezó, Tito lo continuó y Domiciano lo terminó. O sea que esta gente no estaba. Por eso se dice que se escribió el Evangelio. Por eso yo le digo aquí que el Evangelio se creó aquí, claro, siglo I.
pero hablando de los de atrás, para dejarlos muy mal, hablando de esta gente. ¿Qué era lo que había en esta época? Había una economía fatal en la época de la Julia, de los Julios, se llama la dinastía Julio-Claudia. Había una economía fatal, había muchos conflictos religiosos, guerras desastrosas, y los Flavios le hacen mala propaganda a los Julio-Claudia. Por eso ponen el Evangelio y ponen a Jesucristo naciendo en esta época. Naciendo en esta época. Y después les digo cómo la iglesia, porque aquí estaba el calendario juliano de Julio César. Pero después, cuando ya vino el calendario gregoriano, entonces pusieron a Jesucristo viviendo en el año 1 de la era cristiana. Y según el Imperio Romano, era el año 754. Era el año 754. ¿Por qué el calendario gregoriano? Me adelanté. Me fui ya por otro lado, pero voy a explicarlo. ¿Por qué ponen a Jesucristo naciendo en el año 1 del calendario gregoriano? Que era el año 754 del calendario juliano de Julio César. Era el calendario de ellos, que es del Imperio Romano. 754 años vivió el Imperio Romano, o sea, la dinastía de Roma. 754 años antes de Cristo, ¿no? Entonces pusieron el año 754, 1 de Cristo. ¿Por qué lo pusieron 1 de Cristo? Porque es 754. El 7 es la plenitud. El 5 y el 4, el 5, 4, 54 dividido en 2 da 27. Y el 27 era el número de la plenitud divina, según los griegos. Entonces, ese personaje, Gregorio, junto con Dionisio, quien fue el que le hizo las cuentas, entonces pusieron el año 754 como el año 1 de la era cristiana, que era el año 7, que era el 7, número perfecto, la totalidad. 54 dividido en 2, el de atrás y el de adelante, izquierda, derecha o interior o exterior, la dualidad que siempre se vive, da el 27. El 27 es el número de la divinidad o el número pleno de la plenitud de los griegos. Eso ya lo sabía Roma, ya lo sabían los cristianos de esa época. Por eso Gregorio, por eso, pero me adelanté. Lo único que quería decir aquí era cómo se van pasando los números, pero no lo hacen de manera al azar. Dicen ahorita, no, fue que se equivocó. Nadie se equivoca. Esta gente no se equivocaron. Lo hicieron con un propósito. Había una intencionalidad. La Biblia se escribió fríamente calculada. El Nuevo Testamento, todo lo del Nuevo Testamento está hecho de una manera perfecta, tanto de forma literaria como de forma religiosa, para dar un mensaje claro, preciso, conciso. Por eso está bien claro ahí. Todo está escrito con un propósito. No fue que fue ahí lo que el autor se le venía. No, porque hay cálculos claros. Por ejemplo, nomás de la fecha. ¿Por qué pusieron el 1? ¿Por qué pusieron el 25 de diciembre? Después se lo digo. Bueno, no me quiero salir del tema. Solamente quería decirles cómo esta familia, la de aquí, la que puse en rojo, de aquí ellos crean, es la base donde escriben el Nuevo Testamento, escriben la historia de Jesús, pero con antecedentes, con cosas de atrás. Y se las hacen poner atrás, porque ellos no quedan como si ellos mataron a Jesús. No, lo mataron los de atrás. Ellos no tuvieron la culpa. Ellos simplemente están extendiendo una cosa buena. Muy bien. Esta es la dinastía Julio-Claudia. Pero al lado de Flavio Josefo, que ya les hablé, del escritor Flavio Josefo, y al lado de este Vespasiano, Tito y Domiciano, que eran los emperadores, estaban menos y nada más que la familia de Herodes. Herodes, cualquiera que lee la Biblia, espontáneamente cree que Herodes era romano. No, Herodes era judío. O sea, Herodes aparentaba como de una familia judía. Pero cuando se va a conocer su historia, desde hace 100 años atrás que viene la herencia de ellos, Herodes es un greco árabe. Viene de Grecia, su familia viene de Arabia y aparece como un judío. Herodes es un judío. Y Herodes la familia herodiana eran los recaudadores de impuestos para Roma, en Palestina. Y por eso los macabeos luchaban contra ellos, porque los macabeos eran los revolucionarios judíos en la época del mesianismo.
En el imperio se tenía que adorar al emperador como hijo de Dios. Esto es claro. Por eso cuando yo les digo que la palabra Jesús es latina, que la palabra Cristo es latina y que la palabra hijo de Dios es latino, no es judío. No viene cuando yo digo café con leche, no viene de la leche, viene del café nada más, viene de una partecita. Muy bien. Herodes, entonces queda claro aquí. Herodes también hace parte de esta figura importante del Nuevo Testamento. Y cómo, de más adelante, Berenice, la esposa de toda esta gente por aquí, los que están, hija de Herodes, es la que también interviene para que se cree el cristianismo. Muy bien. Los judíos no querían ídolos. Esto queda claro. Tenían las sagradas escrituras, las escrituras sagradas. Era culto de escrituras y no de estatuas. Esto queda claro. El judío no es idólatra, pero los paganos sí son idólatras. Por lo tanto, por eso la iglesia cristiana es idólatra. Por un lado idólatra, por otro lado no. Las escrituras señalaban un salvador, un redentor, un restaurador, un mesías guerrero. Mesianismo crea un estado dentro del imperio. Por eso cuando ayer les hablé que del Mar Muerto, de los papiros del Mar Muerto, se ve que ahí aparece un mesianismo, pero restaurador, un salvador, un redentor, pero para defenderlos del imperio romano, del imperio opresor que había sido Babilonia, Persia, los griegos, los egipcios, los Ptolomeos que venían de Egipto, los Seleucidas, los romanos que estaban ahí. Recuerda que Pompeyo había venido, había deteriorado el templo. Entonces ellos habían estado apabullados y aparece un sueño de un salvador después de la venida de Babilonia, el Mesías, el Mesaya. Ese sí, Mesaya sí es judío. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que la cronología de la dinastía Flavia, o sea, Vespasiano, que tuvo el mando del 69 al 79, Tito del 79 al 81 y Domiciano del 81 al 96, estas son los Flavios. Vespasiano y su hijo Tito son enviados por Nerón a Judea el año 68 después de Cristo. Toca que poner la fecha que tenemos, ya el 68 después de Cristo. Y, por otro lado, ellos, Tito, son los que capturan a Josefo, que estaba peleando en contra de los romanos. Pero Josefo se vende, recuerda que ya se cambió. Ustedes ya saben la historia de Josefo, que se dice que se mate, él mismo lo cuenta. Él dijo, matémonos entre nosotros, que estaban en una cueva. Y se mataron el uno al otro, para no caer por valentía, para no caer en manos de los romanos. Y cuando él quedó con el otro, entonces dijo, no, pues que nos vamos a matar nosotros, porque no tomemos esto tan en serio. Salgamos. Y salieron y los romanos libertaron la vida de Josefo, porque era una persona supremamente intelectual y los romanos no mataban a los intelectuales. Él se llamaba Josefo Bar Matías. Se presentó como un profeta a los romanos y les dijo que Vespasiano se iba a convertir en emperador. Imagínate. Y preciso, Vespasiano se convirtió en emperador. Entonces, pues quedó muy bien parado ese Josefo, que después ya, como vemos, se volvió Flavio. A la muerte de Nerón en el año 69, Vespasiano vuelve a Roma y ya se hace emperador. Y Tito se queda en Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. La Biblia del Antiguo Testamento la decomisan y la guardan en Roma, cuando vino Tito. Y los rollos rebeldes y mesiánicos de Qumran del Mar Muerto fueron escondidos en las cuevas. Ahí aparece una nueva escritura, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aparece como una continuidad de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿sí ven? Porque como que se aplica ahí. Pero no lo de Qumran. ¿Por qué no aparecen los rollos de los rebeldes mesiánicos de Qumran? Primero porque tal vez no los conocieron, los que crearon el Nuevo Testamento, porque fueron escondidos, pero fueron escondidos en el siglo I. Y entonces, como no tienen esta versión y tampoco les conviene a los que están escribiendo porque no quieren ponerlos como muy rebeldes, porque estos son los esenios, estos son los que no quieren aparecer, pero sí presentan a los fariseos, a los saduceos, esos sí los presentan ahí, a los celotas, sí, pero los esenios no los presentan. Posiblemente no conocieran esto, pero yo digo que sí los conocían el movimiento, pero no les convenía ponerlo. Josefo es usado como traductor, antirrebelde e evangelizador y traidor. La palabra evangelizador no aparece en el Antiguo Testamento. Eso también es una palabra
latina, griega. Evangelizar. Evangelizar es una palabra griega. Evangelismo son buenas nuevas. Nuevas, pero no nuevas en hebreo. No existía la palabra, no existe en hebreo evangelizador. Evangelizar. Evangelizar existe es en latín, en griego. Adquiere el título, vea, Josefo adquiere el título de Flavio. Tito le entrega la Biblia, escribe la historia crónica romana judía y vive en una casa de la del emperador. ¿Cómo es que el emperador le da una casa a Josefo? Porque es muy importante, porque tiene influencia. ¿Ve? Y Josefo sabe toda la historia de los judíos, desde el punto de vista de él. La sabe la historia. Y él se vendió, él se regaló, él fue el que vendió al pueblo judío. O él mismo dijo que no se hicieran matar, que mejor acomodemos esto de otra manera, negoció, mejor dicho. En los escritos de Flavio Josefo dicen que el Mesías, Cristo, es Vespasiano y su familia. Eso está claro en los escritos de Flavio Josefo, aplicando una profecía sobre el Mesías que salía de Palestina, y Vespasiano salió victorioso de allí, de Palestina. César es el Hijo de Dios. Así lo ven los romanos, y en este caso Flavio Josefo, que es la persona que escribe en la historia de los judíos, historia de Roma, él escribe de esta manera, está escribiendo a favor de los romanos. Los romanos presentan a un Cristos con K o Cristos con C, culto imperial romano, crearon su propio sacerdocio. Mire, nosotros creemos que esto es una imagen de Cristo del nuestro, no, esto es una imagen de la época antes prácticamente de nacer lo que llamamos iglesia nosotros, cristiana, porque es que nosotros pensamos que los que hicieron las imágenes fue la iglesia de Roma. No, antes de la iglesia romana ya estaba el cristianismo. Recuerden, no se pierdan de este mapita que les hice acá, no se pierdan de acá. Recuerda, mire, la iglesia se oficializa en el siglo IV. Entonces todos dicen que las imágenes empezaron acá. ¿Qué cuento? Aquí ya ellos tenían, porque ellos no destruían las estatuas. Recuerda que los romanos le hacían una estatua a cada dios que encontraban. ¿Ve? Aquí empezaron ya a tener imágenes de Cristo. Por eso no nos puede extrañar que aparezca esta imagen de Cristo. Y aparece la emperatriz y aparece el emperador. Es que es claro, los romanos presentan a un Cristo, a un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Pues el emperador. Y mire la sorpresa aquí. Cuando Vespasiano muere, Tito lo presenta como su Padre Dios. Y Tito queda como hijo de Dios. Así todavía está escrito en el arco de Tito en Roma. Mire, es que esto no se puede negar, porque este arco lo hizo Tito, ¿ve? En el siglo I. Y mire esta inscripción que está acá. No se puede negar que el Hijo de Dios no era judío, el Hijo de Dios era latino, pagano. Y al acercar más la imagen, ¿qué es lo que dice ahí? Los que saben latín, pues lo leen muy bien. Los que saben el latino de Roma, saben leerlo muy bien. Senatus, aquí, populis, pueblo, romanos, pueblo romanus, vea aquí dice. Divo, vea, divino, Tito, y el divino Vespasiano, filios, hijo de Vespasiano. Augusto es divinidad también, el Augusto. Recuerda que el primer emperador se puso Augusto, César Augusto. ¿Qué traduce esto? Traduce el Senado. Voy a quitar acá, porque aquí me quedó repetido, para que no te confundas, que no nos confundimos más de lo confundido que les tengo, más de lo confundido que está. No mentira, esto es aclarando. Esto es para que seas un buen cristiano. Vamos a llegar a ser verdaderos cristianos, porque cuando sepamos nuestras raíces, sabemos por qué la fruta es así. Por su fruto los conoceréis. Esto es claro. Por su fruto los conoceréis. Y tú no puedes saber cómo es el fruto si no conoces la raíz. Y si tú quieres cambiar el fruto, tienes que cambiar la raíz. Pero como la raíz no puede cambiarla, entonces tienes que comerte el fruto como es. ¿Sí? ¿Qué dice esto? El Senado, lo que dice allá en la época de Tito, que hizo ese arco porque él ganó la guerra. Dice, el Senado y el pueblo de Roma dedican esto al divino, el divino Tito, Vespasiano, Augusto, hijo del divino Vespasiano. Mire, si nosotros en este momento no nos queda claro
no nos queda claro que Vespasiano, que Tito, que Domiciano, que toda esta gente eran los que se creían los emperadores. Si no nos queda claro que se creían los dioses, los hijos de Dios, y que en el Antiguo Testamento jamás se habla de hijo de Dios. Por eso presentan ahí en el Nuevo Testamento a los judíos escandalizados. ¿Cómo va a decir este que es hijo de Dios? Y sin embargo, el Nuevo Testamento, que es una defensa de los romanos, mire, es que no voy a continuar más porque mañana voy a continuar. ¿Qué sigue de aquí? Voy a continuar. Pero mire, si ustedes se dan cuenta, yo lo que les estoy promoviendo es que vayamos a las raíces del cristianismo para saber cuándo el cristianismo nos puede ayudar a crecer en la vida espiritual y cuándo no nos puede ayudar a crecer en la vida espiritual. Yo no creo que te pueda ayudar el cristianismo a crecer en la vida espiritual cuando te pone una coraza y va para matar a los otros, que porque no creen como tú. Eso no puede ser cristiano, ni puede ayudarte en la vida espiritual. Pero sí hay dentro del cristianismo esa guerra. Sí hay, o sea, se puede sacar. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un fundamento espiritual, es una propuesta, una visión espiritual, pero fundamentada en dos teorías, en dos visiones, que es la visión de los judíos, que es el Mesías, y el Mesías para un judío es guerrero, es una persona que viene a combatir para defenderlos, para restaurar el imperio de Israel. Y por eso muchos cristianos pastores predican eso. A mí me encanta cuando los pastores predican y dicen, no, es que ya va a llegar la restauración de Israel, y cuando Israel se restaura viene el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios es el reino romano. El reino romano, que era el que ellos estaban restaurando, porque ya se había acabado la otra dinastía. Entonces ellos tenían que ahora venir, la de Julio Claudia, tenían que venir a restaurar. Y ya venía el reino de los cielos, ya venía el reino de Dios, que eran ellos los que eran los dioses. Pero esto no nos debe escandalizar, como no te debe escandalizar tu abuela ni tu tatarabuela. Haya sido lo que haya sido, no te avergüences de ellos. Al contrario, párate allí. Son columnas fuertes. Y di, pues bueno, esta es mi sangre, esta es mi herencia. Ahora, yo voy a vivir a plenitud, porque para vivir he nacido con esa fuerza y ese poder que me da la espiritualidad de este cristianismo. ¿Cómo es capaz de nacer el cristianismo de esa manera? Es que al contrario, uno tiene que admirarse y no decir, ese está diciendo mentira. No, hay que investigar. Entonces el cristianismo nace de esas dos columnas, de esas dos fuerzas vitales, y ¡pam!, se combina. El paganismo y el judaísmo. El judaísmo, un solo Dios. El paganismo, varios dioses, pero les conviene a ellos tener un solo emperador, ¿ve? Porque venían de la república, donde el emperador no le gustaba mucho que lo controlaran, la república. Entonces viene esa mezclita, ¿ve? Entonces, un solo Dios aquí. El Mesías que venía a restaurar, el Mesías que venía a restaurar. Entonces, combinaron y escribieron la famosa historia de Jesús de Nazaret. Existió Jesús, que no se debería llamar Jesús. Si es hebreo, no debería llamarse Jesús, porque en hebreo no existe la palabra Jesús, ni existe la palabra Cristo. Pero que existió un personaje de ese talante, sí existió. Históricamente se puede comprobar que sí apareció, pero aparecieron como 12. De la época esa del mesianismo, en esa época, en ese primer siglo, llegaba uno y lo eliminaban, llegaba otro y lo eliminaban, llegaba otro y lo eliminaban. Y parece que hubo uno que ese sí mostró como otro perfil. Y en la historia, como el Nuevo Testamento fue llenado con historia de aquí, historia de acá, historia de aquí, historia de aquí, pero cuando se van quitando esas historias, va quedando una purita, que un día se las digo. ¿Cuál es lo exactamente histórico de Jesús? Eso lo han trabajado mucho, personas bien entregadas al trabajo este. Lo purito de Jesús, del que llamamos Jesús nosotros, de Jesucristo, que cuando decimos Jesucristo fue creado por los romanos, pero bueno, ese es el purito. Ahí vamos mirando tremenda bendición de ese ser que vino a traernos ese mensaje, pero que para acomodarlo te le fueron llenando cosas, le fueron metiendo demasiado, y entonces se fue perdiendo, como la iglesia, ¿no? Que se va metiendo, y ya después uno no sabe cómo apareció. Muy bien.
Pues ese es el mensaje que les quería decir en el día de hoy. ¿Cómo nace el cristianismo? ¿Cómo nace? Nace en la combinación, cuando mezcla dos corrientes, dos visiones de la época, que es la visión mesiánica, que la trae los judíos, y la visión cristológica, redentora, ungida, que es poner a un emperador que verdaderamente valga la pena, que cuide del pueblo, que sea un buen pastor, que sea un buen ministro. ¿Sí? Esa es la idea, pero para todavía no hemos llegado. Vamos a llegar esta semana. Al terminar, ya usted va a entender más. Tú vas a entender más, pero ahorita todavía pues no puedes entender todo. Pero ya tiene la idea, porque ya se la puse. Ya les puse la idea para que no te pierdas, porque yo como voy hablando, te vas a perder. No, el cristianismo es café con leche. Eso es mío. Eso no lo he mirado en otra parte, porque los otros dicen que es una combinación, que es una mezcla, que fue como la pintura, que le echan así la pintura, entonces cada uno pinte de acuerdo. No, más fácil, café con leche ya. Ahora, el café pues tiene muchas vertientes, la leche viene de muchas, no se sabe si es leche de vaca, si es leche de cabra, si es leche de otro animalito. Ah, sí, pues eso ya después lo vamos a ver, de dónde vino la leche, de dónde vino el café. Pero la mezcla es café con leche. Jesucristo, Cristo, es eso. Es un buen nutriente para tu vida espiritual. Cuando la purificamos, cuando de verdad la tomamos como vida espiritual. Excelente. Pero cuando la tomamos como una religión matona, pues aquí ya todo eso. Y 2000 años de matando, 2000 años del cristianismo, pues sea por un lado, sea por otro, ha apabullado a los demás. A veces entre ellos mismos, ¿no? A veces entre los mismos cristianos. Otras veces contra otras religiones. Y así sucesivamente. Esto no es la propuesta de una visión espiritual, porque hemos venido a vivir a plenitud, a la vida. Bueno, muy bien, no lo vuelvo a repetir otra vez. Por hoy te digo bye bye, pasa este video, pasa lo que esté muy bueno, la historia muy buena, y para mañana te traigo nuevas sorpresas. Muy bien, por hoy te digo bye bye.